mis hermanos y hermanas, bendiciones en este día. Aleluya. Bueno, hoy vamos a proseguir con el estudio que nos ocupa el tiempo el día de hoy y pues le hemos intitulado Retornando a nuestras raíces hebreas. Aleluya. Y pues mucho se habla de toda esta cuestión, ¿verdad? Ya estuvimos hablando la semana pasada, vimos las diferencias que hay entre el judaísmo, raíces hebreas, vimos también la importancia de conocer de menos un poquito de hebreo y tener una mentalidad hebrea al estudiar las escrituras. Y pues vimos la semana pasada la cuestión entre judíos y gentiles, que cada uno tiene que reconocer que pues ha aprendido en cierta forma ciertas cosas equivocadamente, y el único que nos puede traer a la unidad es el Mashiach, o sea, el Mesías. Amén. Aleluya. Pues hoy vamos a estar hablando acerca de los primeros discípulos de Yeshua, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban? Mesiánicos, cristianos, nazarenos. Bueno, es algo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Históricamente se ha hecho conocido que fueron y aún son llamados, ¿verdad? Dicen algunos cristianos, otros dicen no, mesiánicos, y esto pues es tanto historia como bíblicamente incorrecto, ¿verdad? Y vamos a estar desarrollando el estudio por qué lo es, por qué es incorrecto decir que fueron llamados cristianos o mesiánicos los primeros seguidores de Yeshua. Vamos a ver por qué, ¿verdad? Y no estoy diciendo que tiene nada de malo que se llame o se denomine usted cristiano, se denomine usted mesiánico, ¿verdad? Y bueno, al final usted va a entender el por qué yo pienso de esta manera, ¿verdad? Pues para mí un cristiano, un mesiánico es lo mismo, o sea, es un seguidor de Cristo o un seguidor del Mashiach, que no son dos diferentes, ellos se refieren a la misma persona. Muy bien. Entonces, pues este pequeño estudio pretende demostrar que el nombre correcto, por consecuencia de la fe que tenían los primeros discípulos de nuestro maestro de Nazaret, ¿verdad? Porque así lo podemos leer en las Escrituras, que él nació en Nazaret. Y pues cómo deben ser nombrados hoy, ¿verdad? Aquellos seguidores, todos aquellos que trabajamos en la restauración de todas las cosas. Si hemos de serle fieles a la verdad, pues como debe de ser, entonces en los libros de historia vamos a encontrar que ya sea, como usted le quiera llamar, cristianismo, ¿verdad? Histórico, más conocido, ¿verdad? Comúnmente como el catolicismo romano, porque eso fue lo primero que apareció, ¿verdad? Y en la escena. Y existe desde el año 135 aproximadamente, y que fue establecido como religión oficial pues en el año 325 en el concilio de Nicea por el líder Constantino, ¿verdad? Todo esto obviamente mucho tiempo después de la destrucción del templo de Jerusalén, cuando los judíos fueron expulsados tras las campañas militares de Tito en el año 70. Así que pues por lo tanto es errado, vamos a decirlo de esa manera, llegar a pensar que los discípulos directos de nuestro amo Yeshua y el resto de los discípulos fueran llamados ya sea cristianos o ya sea o mesiánicos, ya que pues todos murieron antes del año 100, y aún después de este año la mayoría de los creyentes seguían siendo judíos y practicando todos los preceptos, oiga bien, de las fiestas y las tradiciones del pueblo de Israel, por lo cual entonces pues seguían siendo considerados simplemente parte del judaísmo, como lo vimos el estudio pasado, ¿verdad? Y como podemos leer en las palabras de uno de los llamados padres de la iglesia, Jerónimo, en el siglo IV, que describe a los seguidores de Yeshua de esta manera: los que aceptan al Mesías de tal manera que no cesan de observar la antigua ley, o sea, la Torá, ¿verdad? Si usted lo ve de esa manera, ahí en Jerónimo sobre Isaías 8:14. Entonces vemos pues aquí, si le voy a citar aquí en un sitio, yeshuashemi.org, donde dice sobre esta cuestión de los creyentes de Yeshua en el primer siglo, dice que el apóstol Pablo iba a las sinagogas a compartir las buenas nuevas del Mesías.
en Hechos 9:20 y 13:5. Y él mismo nos exhorta a compartir las buenas nuevas al judío primero en Romanos 1:16. Y aunque muchas personas piensan que es muy difícil que una persona judía acepte a Yeshua, pues no lo es. De hecho, fueron muchos los judíos que creyeron en Yeshua en el primer siglo. Vamos a ver ahí Hechos 2:41, donde vemos que en Shavuot, Pentecostés, 3,000 judíos aceptaron a Yeshua. Hechos 2:47, cada día crecía el número de creyentes. Hechos 4:4, 5,000 personas, mayormente judíos, creyeron. Hechos 6:7, sacerdotes, Coanim, judíos, creyeron. Hechos 9:31, seguía creciendo el número de los que creían y tenían un celo por la ley. Hechos 11:19, 21, también gran número de judíos creyeron. Hechos 15:5, fariseos creyeron. Hechos 21:20, miles de judíos creyeron. Y bueno, y seguimos leyendo, ¿no? Aún todavía el apóstol Pablo dice que al final de los tiempos todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 y 26. Así que, pues, amados, ¿qué nos corresponde a nosotros? Creer, ¿verdad? Porque aunque muchos de estos judíos, ¿verdad? Y con todo respeto lo digo si me están escuchando, están ocultos, ¿verdad? Están ocultos por una razón u otra, ¿verdad? Ya sea porque la familia los ha amenazado, ya sea porque el país los ha amenazado, tal vez sus vecinos o alguien, ¿verdad? Ha atentado en contra de ellos, entonces ellos permanecen ocultos, ¿verdad? Pero creyendo en Yeshua. Así que, pues obviamente debemos de entender que hay una labor que el Eterno tiene para todas estas personas. Yo sé que ellos, así como nosotros, tienen que crecer también y darse cuenta que tienen la misma labor que nosotros tenemos. ¿Cuál es esa labor? De que una vez que hemos creído en Yeshua HaMashiach, pues nosotros comuniquemos el mensaje, porque así lo dice Romanos 10, capítulo 10, verso 14 y 15, dice así: pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han escuchado? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Aleluya. Así que, amados, a seguir enseñando esta gran verdad de que, pues, los discípulos primeros de Yeshua eran personas que tenían, vamos a decir, que eran literalmente judíos. En otras palabras, nacieron ahí, ¿verdad? En su tierra natal y fueron conocidos como judíos. Y como dijimos la vez pasada, pues no eran no estaban recibiendo una religión nueva, sino que lo que estaban haciendo ellos eran simplemente reconociendo que el Mesías o su Mesías que tanto habían esperado ya había llegado. ¿Cómo se llamaban entonces los primeros seguidores de Yeshua? En los tiempos de restauración, ¿verdad? Últimamente los llamados tiempos de restauración, de cierta forma enseña que los judíos que han reconocido a Yeshua como el Mesías de Israel se les llama principalmente mesiánicos. Bueno, realmente, pues yo digo que sí es lo correcto, porque la palabra, cuando hablamos ya de mesiánico, pues es muy amplia y se puede aplicar aún hasta en la política. Pero sí, nuestros hermanos judíos son mesiánicos también porque ellos esperan a un Mesías, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver hoy es cómo se llamaban al principio los que empezaron a seguir a su Mesías, que habían aceptado, o sea, a Yeshua, ¿verdad? Entonces, cuando se tiene en la mente de que ya cuando un judío recibe a Yeshua, usualmente deja de ser judío, y ese pues es otro error, ¿verdad? Porque no se tiene que dejar de ser judío para poder creer en Yeshua. ¿Se da cuenta? Entonces, pues está por un lado y por el otro, ¿verdad? Pero si leemos el testimonio de los llamados padres de la iglesia, ¿verdad? Y otros libros de la historia, encontraremos referencias que a los primeros discípulos, talmidín se dice en hebreo, los primeros discípulos de Yeshua eran judíos y eran llamados nazarenos.
y a lo que también hay referencia en el libro de Hechos 24:5, donde se menciona a Pablo como líder de esta secta, ¿verdad? Ahora, recuerde que la palabra, cuando se usa la palabra secta en ese tiempo, simplemente se trata de describir a un grupo de gente, no tenía el trasfondo negativo que ahora se le da a esta palabra, ¿no? De secta, sino que simplemente era un grupo de personas que tenían o sea, sus ideas eran comunes. Muy bien, ahora, para entender el trasfondo cultural y religioso de este nombre, ¿verdad? Que literalmente en hebreo, se puede decir Nasrat en hebreo y en plural Nasratim, ¿verdad? Y pues desde el primer siglo de la era común fue el tiempo en que nuestro rabí, ¿verdad? Porque él es nuestro rabí, Yeshua, hablando de Yeshua, él es nuestro rabí, Yeshua HaMashiach, que quien caminó entre nosotros, y existían entonces en Israel muchísimas escuelas de judaísmo. Existían ahí los que llaman los ebionitas, los esenios, los saduceos, los fariseos, que enseñaban, ¿verdad? Había varios que enseñaban su punto de vista respecto a la Torá y su aplicación a la vida junto con las tradiciones. A partir de eso y buscando entenderlo, lo mejor sería poner un ejemplo. Vamos a ver a Pablo. Un nazareno importante, ya que fue llamado uno de los cabecillas de este movimiento, ¿verdad? El cristianismo nos ha enseñado de cierta forma que Pablo dejó de ser judío para hacerse cristiano. Pero pues si vemos a la luz de las escrituras nos vamos a dar cuenta que no fue exactamente así. No cambió él de religión ni de fe, ¿verdad? Como fue dicho de su propia boca, si leemos en Hechos capítulo 25, verso 2, donde dice, Pablo se defendía diciendo, yo no he cometido falta alguna ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. O sea que él obviamente lo único que hizo es moverse de un sector dentro del judaísmo o dentro de su misma fe a otro, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo como un cristiano que dice que primero es cristiano bautista, pero ya después le gustó mejor ser pentecostal, ¿verdad? No dejó de ser cristiano, simplemente se movió de sector, ¿verdad? O sea, uno es el sector bautista, el otro es el sector pentecostal y bueno, de las diferentes ramas que hay dentro del cristianismo. Pues así pasó con Pablo. Pablo o Shaul, como se dice en hebreo, simplemente se movió del sector de la tradición de los ancianos farisaica, que era literalmente la tradición de añadir y quitar preceptos y mandamientos, a el sector de la fe hebrea original, que era literalmente esperar al Mashiach, ¿verdad? Y que obviamente todo lo demás, fiestas y todo lo demás se celebraba conforme a la bendita Torá. Así que pues vemos entonces que cuando ya hablamos, ¿verdad? El término que estamos hablando de los primeros seguidores de Yeshua, que es el término viene de Netzer, que sería llamado nazareno. De ahí viene, por ejemplo, la escritura donde dice en Mateo 2:23, ¿verdad? Que se cita, creo que es una referencia a Isaías 11:1, donde dice sería llamado vástago, sería llamado Netzer, ¿verdad? En hebreo, vástago, por lo cual sería llamado nazareno en español, ¿verdad? Por lo cual entonces, pues obviamente nosotros venimos a ser parte de la escuela de los nazarenos, por decirlo así. Así también Felipe y Andrés, que eran discípulos de Juan el sumergidor o Juan el Bautista, como le conoce, hasta reconocer que Yeshua era el Mashiach, el Mesías prometido, cuando le siguieron y se hicieron, oiga bien, discípulos de Yeshua. Cabe explicar que culturalmente a los seguidores de un rabí se les llama como su maestro fuera llamado, mayormente identificándolo con el lugar de su desarrollo. Por ejemplo, los judíos hasídicos de Breslov son llamados así por su rabí Nachman, que nació en la ciudad de Ucrania llamada Breslov. Vale entonces decir que todo aquel que dice o desea ser discípulo
del Mashiach, del Mesías de Israel, debe considerarse como fueron llamados, como se llamaron a sí mismos sus primeros discípulos. Por ejemplo, Yohanan, Jacob, Kefas, ¿verdad? Que en nombres hebreos, que para Juan, Santiago y Pedro, etcétera. Ya que así fueron entonces, fue llamado así también su maestro, nuestro maestro Yeshua, el Nazareno. Por lo que entonces no quiere decir que no podamos llamarnos mesiánicos o cristianos o que sea erróneo. Simplemente estamos descubriendo, vamos a decir, la raíz, escarbando un poquito, ¿verdad? Para entender lo original, la palabra original de la que surgió, ¿verdad? La escuela de Yeshua, o sea, la escuela de nuestro amado maestro Yeshua. Entonces, solamente quiere decir que el ser nazareno es el concepto más claro, ¿verdad? A quien fundó literalmente nuestra escuela, que es nuestro Rabí Yeshua, ¿verdad? Y somos nosotros, por eso, Nazratim, que son nazarenos. O sea, ¿por qué? Porque, como vuelvo a repetir, los discípulos toman el nombre también de cómo fue llamado su rabí. Así que podemos meditar también otro padre de la iglesia. Vamos a estar desarrollando esto un poquito más adelante, pero vamos a ver otro padre de la iglesia en el siglo IV, Epifanio, ofrece una descripción muy detallada, pero dice estos sectarios, ¿verdad? Recuerden, sectarios a un grupo de gente, ¿verdad? No se llaman a sí mismos cristianos o mesiánicos, si usted quiere llamarle, sino nazarenos. Sin embargo, son simplemente judíos completos, o sea, hebreos completos. Recuerde que la palabra judío en un judío en aquel tiempo no era lo mismo que un judío actual, ¿verdad? Que es un ortodoxo y todo eso. No. Estamos hablando del pueblo hebreo. Son simplemente hebreos completos. Usan no solo el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, como hacen los judíos. No tienen ideas diferentes, sino que confiesan todo exactamente como lo proclama la ley y la manera judía o la tradición hebrea, excepto por su creencia en el Mesías. Dice, si me permite, porque ellos reconocen tanto la resurrección de los muertos como la creación divina de todas las cosas y declaran que Dios es uno, ¿verdad? O Dios es primero y que su Hijo es Yeshua el Mesías. Entonces están también adiestrados excelentemente en el hebreo. ¿Se da cuenta? Sigue diciendo, porque entre ellos la entera ley, los profetas, los escritos se leen en hebreo, como ciertamente se leen entre los judíos. Son diferentes de los judíos y diferentes de los cristianos o mesiánicos. Solo en lo siguiente: difieren de los judíos porque han venido a la fe del Mesías, pero siendo que todavía son dirigidos por la ley, la circuncisión, los días de reposo y todo lo demás, no están de acuerdo entonces con los cristianos o mesiánicos. No son nada más que judíos o hebreos. Tienen la buena nueva de Mateo completamente en hebreo, porque está claro que aún la preservan en el alefato hebreo como fue escrita originalmente, según Epifanio en Panarión 29. Entonces, pues obviamente cuando ya tú dices, soy un discípulo de Yeshua HaMashiach, Él es mi rabí, estás diciendo, yo, ¿verdad? Lo voy solamente, ¿cómo le puedo decir? A imitar. Así como sus discípulos primeros, voy a esforzarme a cumplir con la bendita Torah, con la ley de Dios, a menos lo que me aplique a mí, como lo enseñó Él, que ninguno de los mandamientos quedará abolido hasta que esta tierra y el cielo terminen, ¿verdad? Y mientras exista el cielo y la tierra se tienen que cumplir. Entonces voy a vivir como un hebreo o un israelita nazareno. Es lo que tiene que ser nuestra mentalidad cuando venimos a raíces hebreas. Por lo tanto, entonces, podríamos resumir a modo introductorio nada más, ya que como sabemos, la idea de estos estudios es más bien para acercarnos a los fundamentos básicos de nuestra fe, para motivar aún todavía el aprendizaje en nuestras vidas. Pues
los discípulos originales de Mashiach fueron judíos observantes de la Torá y caminaron dentro de su mente hebrea, nunca se salieron de ella, pero, ¿verdad? Obviamente, pues ya más adelante vemos que, y vamos a estar estudiando también todo eso, cómo fue que se desprendieron ya las diferentes líneas, ¿verdad? Vamos a decir, de movimientos que se decían cristianos, pero en realidad no lo eran, ¿verdad? Por ejemplo, como el catolicismo y todo eso. Pero el tema de hoy es, ¿quiénes son los Nazratim? ¿Quiénes son los nazarenos? ¿Verdad? Los escritos de los primeros discípulos de nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Documentan que la palabra Nazratim es una definición junto a otras con la que se identificaron los seguidores de Yeshua ben Yosef de Nazrat. Hechos 24:5. El origen del movimiento de los Nazratim tuvo lugar a principios del siglo I de la era común, liderados por el mismo Rabí Yeshua y formados por observantes de la Torá, quienes, a diferencia de otros grupos observantes, vivían bajo la concepción de un Mashiach ya manifestado. Esta concepción marcó un momento decisivo para ellos, debido a que si el Mashiach se había manifestado, consecuentemente se ponían de manifiesto para sus seguidores las profecías y todo lo que implica la llegada del Mashiach, mientras que no era así para otros que representaban o pensaban de manera diferente. Aún llegó el momento en que la presencia física de nuestro Rabí Yeshua ya no estaba entonces con los Nazratim, y esto hizo pues que menguaran, ¿verdad? Que se fueran disipando, ¿verdad? Al menos en forma física, pero dentro de ellos se fortalecieron más, ¿verdad? No tan solo ahí en Jerusalén, sino en todo el resto del mundo. Pues vemos ahí que pues muchos de ellos fueron mártires, ¿verdad? Muchos de ellos llegaron a dar su vida, ¿verdad? Cuando al principio tal vez que ellos estuvieron caminando con Yeshua, pues no entendían todo eso, no entendían el valor que tenían que tener, ¿verdad? Como aún todavía muchos de nuestros amigos judíos que últimamente se convierten a Yeshua, todavía siguen por ahí escondidillos, pero pues algún día se van a armar de valor para salir, ¿verdad? Para salirle al toro, como dicen. Pero entonces el origen del término Nazratim, ¿verdad? El hecho de que ya existían diferentes opiniones con respecto a este término en particular, con el cual se dieron a conocer los discípulos de Yeshua, se debe a que al traducir los escritos originales hebreos de los primeros discípulos al idioma griego, se usaron varias palabras diferentes para transliterar el nombre de la ciudad de Nazrat, o sea, de Nazaret. Al existir entonces tanta variedad en la ortografía, pareciera que se tratara de términos diferentes, pero vamos a estar viendo que hay varios términos que tienen la misma connotación o la misma etimología. Y pues como resultado, algunos opinan que el término distintivo de los discípulos de Yeshua, documentado ahí en el libro de los Hechos 24:5, es Netzarim, vástagos, ¿verdad? Unos dicen, no tenemos que ser Netzarim, no Nazratim, ¿verdad? Netzarim son vástagos. Luego viene, pues obviamente también hay otra palabra que es Nesirim, príncipes, o Nosrim, ¿verdad? Que literalmente también quiere decir guardianes o, oiga bien, cristianos o mesiánicos, ¿verdad? Para que no se me sientan los mesiánicos. Cristianos y mesiánicos en el hebreo moderno, ¿verdad? Que serían los Nosrim, los guardianes. En este escrito se mostrará claramente entonces que el término es Nazratim, el término correcto, ¿verdad? Pues entendemos entonces que literalmente se puede comprender como los discípulos de el Rab de Nazrat, ¿verdad? Que es común dentro del ámbito hebreo que los discípulos de algún distinguido rabino o rabí, con la intención de identificación, añadan la terminación plural, ¿verdad? Y de la ciudad, vamos a decir, de donde reside tal rabino, ¿verdad? Son tomados entonces como, por ejemplo, identificados, por ejemplo, como los de Lubavitch,
¿verdad? El Rebbe de Lubavitch, ahí lo que está diciendo que el Rebbe es de Lubavitch, y entonces los discípulos se llaman los seguidores de Lubavitch. No sé si me estoy explicando. También es el caso de Breslovim, que es los discípulos de Nachman Breslov. O sea, Nachman era de Breslov, pero adoptaron el nombre de discípulos de Breslovim. O sea, así también entonces nosotros como seguidores de Yeshua, de Nazrat, somos Nazratim, ¿verdad? O sea, de la misma manera, o sea, siguiendo el formato hebreo, esa sería la forma correcta, ¿verdad? Ahora, de que volvemos a caer en lo mismo, hay diferentes líneas ya de Nazratim, hay diferentes líneas de nazarenos, los hay, ¿verdad? Y simplemente estamos aquí estudiando el término correcto, ¿verdad? Porque si ya decimos y cuál de los Nazratim o cuál de los movimientos es el correcto, pues nunca terminamos aquí. Entonces, pues es interesante esta cuestión, ¿no? Los Nazratim son llamados también Nesirim en el siglo II y Nosrim a partir del siglo IV. Los Nosrim, que son los guardianes, para la opinión de algunos historiadores, eran una secta ya existente mucho antes que naciera nuestro Yeshua. Sin embargo, debido a la similitud entre el griego Nazoraios, traducido comúnmente como nazareno, y del Nosri, podemos ver que la palabra cristiano, ¿verdad? O mesiánico en hebreo se traduce como Nosri, que literalmente significa guardián o centinela, ¿verdad? Pero ¿cuándo surgió esta concepción? Pues Epifanios del siglo IV y Jerónimos del siglo V mencionan la Birkat Haminim. Bien importante que conozca usted esto, porque se le llama la bendición, ¿verdad? Bueno, la bendición de los herejes, en referencia a los herejes que se recita en una oración, un tiempo que le llaman la midá. Ahora, cuando dicen esto, que los judíos, con esta bendición maldecían a los cristianos o a los primeros mesiánicos, como usted los quiera llamar. La Birkat Haminim es una bendición instituida en Yavne, en la ciudad de Yavne, posterior al año 70 antes de la era común, que según la Mishnah en Berajot 28b fue añadida a las 18 bendiciones de Shemo Esrei o la Midá, por orden de Gamliel II. Sin embargo, otros opinan que fue Shmuel Hakatán quien elaboró la Birkat Haminim, la bendición en contra de los herejes, y otros basados en Berajot 3.25 opinan que Shmuel Hakatán no formuló una nueva bendición, sino que elaboró sobre una ya existente. Bueno, como quiera que sea, esto viene a ser una maldición disfrazada de bendición que fue hecha en contra de los seguidores de Yeshua, ¿sí? Dice que los herejes sean malditos, que perezcan, que esto, que el otro. Y bueno, no se lo voy a decir aquí toda la oración, pero aquí vemos entonces actualmente que muchos de nuestros hermanos mesiánicos siguen recitando esa bendición en el Sidur, ¿verdad? Que viene ahí. Y ellos no entienden que esto fue hecho para nuestra contra, en nuestra contra, ya sea que te catalogues tú cristiano o que te catalogues mesiánico. Esa recitación no debes de pronunciarla porque es una maldición que fue hecha para nosotros, para los seguidores de Yeshua. Y así fue como los primeros seguidores de Yeshua empezaron a abandonar la sinagoga, ¿verdad? Porque ellos entendieron que esto estaba siendo elaborado y pues obviamente ellos empezaron a ser atacados y tuvieron que salir, y fue de ahí donde empezamos nosotros a ver en el Brit Hadashah que comenzaron a reunirse en las casas. Amén, aleluya. Así que pues como vuelvo a repetir sobre esta cuestión, ¿cuándo surge entonces la concepción de estos términos, verdad? Por la Birkat Haminim. Epifanios dice que ellos son muy odiados por los judíos. El pueblo se para en la mañana, en la tarde y en la noche, 3 veces por día, y pronuncian maldiciones y maledicencias sobre ellos. Cuando ellos dicen sus oraciones en las sinagogas 3 veces por día, ellos dicen que
el Eterno maldiga a los Nazrim. Ellos son más hostiles con ellos porque ellos proclaman como judíos que Jesús es el Mesías, o que Yeshua es el Mesías. Panarión 29. Debido a que Epifanios y Jerónimos no escribieron en hebreo, se desconoce cómo es que según ellos en hebreo llaman a los Nosrim en aquella Birkaja Minim, pero el hallazgo en la Geniza de Cairo, Egipto, de una Birkaja Minim de épocas medievales conteniendo el término Nosrim, ha dado a conocer el término hebreo al que supuestamente se referían Epifanios y Jerónimos en el siglo IV. A su vez, esto ha llevado a muchos a pensar que este término es el usado en el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 5. ¿Verdad? Se da cuenta. Entonces, pues nosotros tenemos que literalmente volver, ¿verdad?, a la palabra que hemos con la que nosotros hemos comenzado, que es se traduciría en español, ¿verdad? Porque son, como he vuelto a decir, son diferentes términos. Los Nosrim literalmente son conocidos como guardianes, pero también si vemos terlutianos, también mucho antes que Epifanios y Jerónimos debió conocer mucho mejor que ellos el significado hebreo de Nosariao, usado en Hechos 24:5 en griego. Sorprendentemente, él no los identifica con los Nosrim, guardianes, sino con Nesirim, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, que usa la cita de Lamentaciones 4:7 para hacer referencia al nombre. La palabra Nesirim puede entenderse como príncipes o nazareos. Entonces el término nazareo también, o nazareos, no es un término correcto, al menos que usted sea, obviamente, literalmente está haciendo un pacto de nazareato, entonces puede aplicar ese término. Pero bueno, con esto terminamos esta secuencia de estudios que estamos llevando con relación a al retorno a nuestras raíces hebreas, y recordando algo muy importante, ¿verdad? Que pues la palabra simplemente como información, que los primeros discípulos de Yeshua nunca se llamaron ni mesiánicos ni cristianos, ni siquiera así les llamaron hasta después, como hemos aprendido el día de hoy, ¿verdad? Que vinieron a existir esas definiciones, pero el término más correcto pues sería, como dice la Escritura, que Yeshua era de Nazaret. Nosotros somos nazarenos por, obviamente, ser estudiantes, discípulos de Yeshua de Nazaret. Amén. Bendiciones y los espero al siguiente estudio. Shalom.